Bueno, no solo los fieles católicos, los cristianos y el mundo entero tienen una expectativa con cuál cardenal, porque debe ser cardenal, para ser electo. Ya hoy 7 de mayo pasó la primera ronda. Nunca que yo sepa en la primera ronda se sabe quién es. Para esa respuesta del impacto que tendría en la iglesia y de las tareas pendientes que el mismo Benedicto XVI le pasó a Francisco y no pudo reformar ninguna de ellas, por ejemplo la reforma de la curia, que es el staff, la organización político-social vaticana del gobierno vaticano. En los minutos finales del programa habíamos prometido al inicio tocar el tema del cónclave que ya comenzó hoy y ya tenemos en línea, a la distancia, a un invitado habitual precisamente por sus conocimientos, por su experiencia. Es el general retirado Damián Arias, a quien damos la bienvenida aquí en La Mirada. Buenas noches, general. General, buenas noches, Lisset. Buenas noches, Víctor, Natalia y todo el staff. Ya usted es parte del equipo de nosotros, ustedes los colaboradores de La Mirada, aquí siempre nosotros nutriéndonos de sus conocimientos. General, la palabra cónclave viene del latín cónclave, que significa con llave, porque ellos se trancan con llave. ¿Qué expectativas pudiéramos tener los fieles católicos con la elección de un nuevo papa? Y no solamente en la persona que sería electa, sino los retos y desafíos de la Iglesia Católica con esta nueva elección. Bueno, no solo los fieles católicos, los cristianos y el mundo entero tienen una expectativa con cuál cardenal, porque debe ser cardenal, para ser electo. Ya hoy 7 de mayo pasó la primera ronda. Nunca que yo sepa en la primera ronda se sabe quién es. Para esa respuesta del impacto que tendría en la iglesia y de las tareas pendientes que el mismo Benedicto XVI le pasó a Francisco y no pudo reformar ninguna de ellas, por ejemplo la reforma de la curia, que es el staff, la organización político-social vaticana del gobierno vaticano. El tema también de los solteros. Y otro tema espinoso que es el del Instituto de las Obras de la Religión IOR o Banco Vaticano. Ahora bien, para uno crearse una expectativa tiene que ver cuáles son los más o menos papables. Hoy pasó al entrar al cónclave, luego al concluir la misa, dice, para elegir pontífice en latín, pues el cardenal más antiguo, que es Giovanni Battista Re, italiano, pues felicitó así de manera anticipada al cardenal italiano Pietro Parolin, que es un diplomático de 70 años, secretario de Estado Vaticano durante casi todo el papado de Francisco I. Una indiscreción que uno de los micrófonos lo recogió y la prensa estaba muy atenta. Le dijo pero felicidades hay otras personas. por partida doble. Le dijo felicidades por partida doble. Por partida doble. Sí. O sea, estás en el cónclave y también que puede salir papa. Pero se comenta en el Vaticano un refrán que dice que el que entra al cónclave como papa vuelve y sale como cardenal. Hay muchos papables, porque lo que está en juego en este momento de los 2000 años casi de la historia de la cristiandad es si se va a retornar a las raíces, a lo que San Pablo llama la senda antigua, o si se va a continuar con una apertura tal, que la comenzó Francisco, que está disolviendo los cimientos propios de la doctrina. Tengo entendido que tu padre, don Víctor, fue embajador en la Santa Sede, ¿cierto? Eso es correcto, y el cardenal Rey en ese momento era el secretario de Estado de su santidad Juan Pablo II y le recibió como embajador. Oiga, qué tiempo. Víctor tiene 90 años. Él no va a votar ni es elegible tampoco, sino que él está en la función de protodiácono, que es el cardenal más antiguo, en las funciones ad hoc de encabezar junto al camarlengo, que es el sustituto del Papa, aunque no se le trata de santidad ni la sede está vacante. Esa es la realidad.
Entonces, en la fumata de hoy tenía que salir negra necesariamente, pero mañana en el cónclave hay 2 sesiones, 2 rondas de votación en la mañana y 2 rondas de votación en la tarde después del almuerzo. Habría que ver, porque en esta primera ronda, y quizá la película Cónclave nos sirvió a nosotros de ejemplo, pues en realidad no se define bien. Y este cónclave tiene situaciones especiales. Este Papa Francisco nombró 148 cardenales. Es decir, de los 148, 108 van a participar. Un 80% del cónclave lo ordenó el Papa Francisco. Están representados 71 países. Van a votar y a participar 133 electores para 89%, es decir, 2/3 de la votación. Europa es quien tiene más votantes o electores, un 41%. África tiene como 7, ahí hay 2 cardenales que han sonado mucho, que son el cardenal Turson, otro se llama Floridan Begunzu, algo así, y el cardenal Robert Sara, que es un gran crítico de la apertura del ecumenismo que estableció el Papa Francisco. Pero ahí hay candidatos, además de Pietro Parolin, que tiene el poder político, 40 años en el Vaticano, solo ha permanecido 2 años en una capilla, o sea que él es un político, secretario de Estado, presidente del Vaticano. Pero está también el filipino Luis Antonio Tagle, que es el que ha servido de contacto en las relaciones entre la Iglesia Católica China, que es una de las que está creciendo más ahora. Pero ¿qué pasa con el papado? Pero los obispos lo están nombrando el Partido Comunista Chino, no el Vaticano. Está también muy conservador el cardenal Peter Erdon. Está el presidente de la Conferencia de los Cardenales Italianos, que es Matteo Zuppi. Está también, ya mencionamos a Tagle, mencionamos a Erdon, el cardenal Müller. Y yo creo que se busca un papa que no sea demasiado joven. Por ejemplo, tenemos el cardenal más joven ordenado por el Papa Francisco el pasado 7 de diciembre, que es Nicola Bishop, que es ucraniano, nació en Ternopil, Ucrania, 13 de febrero de 1980. Sí, 45 años. ¿Perdón? 45 añitos. 45 años. Primer cónclave que va. Y además hay un cardenal que puede sorprender, que es el cardenal Pizzaballa, como si fuera pizza, así mismo, Pizzaballa, italiano, 65 años, es el patriarca de la Iglesia Occidental en Jerusalén. Pero el poder político ha movido. Fíjense que Trump produjo un golpe de efecto con una imagen de él como papa. Ese es un detalle. No se sabe si Rusia o no se ha hasta ahora desvelado el que Rusia esté influyendo. Xi Jinping es posible que prefiera a Luis Antonio Tagle, el filipino, que es el nexo entre el Vaticano y la dictadura de Xi Jinping. El régimen chino, no quiero decir que sea dictadura. Y el presidente Macron llamó a los 5 cardenales que envían a bajarle una línea para ver cuál de ellos podría concitar, porque eso es lobby lo que se hace en las congregaciones generales, en las reuniones en los aeropuertos, en los aviones, en los restaurantes, mientras los cardenales de todo el mundo vuelan hacia Roma para participar en el cónclave. Un detalle importante fue el cardenal Cipriani, que fue destituido por el Papa por abuso sexual mientras era arzobispo de Lima. Y también otro destituido fue el cardenal Angelo Becciu por un movimiento de unos 500 millones de euros. Malversación de fondos. De San Pedro. General, el momento que vive la Iglesia hoy día,
y en este debate dentro del cónclave que está entre los conservadores y los más abiertos, de hecho el filipino era el preferido por Francisco, ¿qué cree usted que le convendría a la iglesia? ¿Retornar a la cerrazón, al radicalismo o mantener el camino de apertura para dejar de perder adeptos? El problema, Lisette, es que la apertura puede dañar, y está probado en el papado de Francisco, puede dañar seriamente a la curia. No, la curia, que mayormente es italiana, es el poder por encima del papado, pero sí a la labor pastoral que justifica la existencia de la iglesia, el evangelismo, las causas sociales que en los años 80 se dieron un poco con el tema de la teología de la liberación. Por eso en la visita de Juan Pablo II a Nicaragua le dio una represión a Ernesto Cardenal, que fue un cura jesuita, que parece que se cedió y llegó a decir incluso que si Jesús hubiera estado en esos años 80 con la revolución sandinista, pues hubiese echado una carabina, un fusil al hombro. La iglesia debe mantener las mismas doctrinas fundacionales, las mismas doctrinas fundamentales, su atención a las causas sociales, pero no participar tanto, identificarse tanto con causas como la agenda woke y la agenda LGTBQ, que el Papa Francisco fue el mayor vocero, eso hay que decirlo, no es que yo tenga nada en contra, sino que los periódicos y las fuentes están ahí, el mayor vocero del socialismo progre. Es posible que Trump quiera un Papa conservador. Y fíjense, ahí está Christopher Pierre, que es el nuncio apostólico de su santidad en Washington. Y hay mucho, porque es un juego de tronos. Aquí no se está debatiendo cuestiones religiosas. Si se va a tensionar el tema de los divorciados, que la iglesia no, y los recasados, que la iglesia no los admite, no les permite comulgar, no les da la comunión. Si va a permitir, por ejemplo, las uniones en personas de un mismo sexo, si le va a dar la bendición. Si se va a retomar la condición de vicario de Cristo, cargo más importante al que puede aspirar cualquier ser humano, que el Papa Francisco renunció a él. En el tema de la desmitificación, es decir, lo primero que él dijo cuando lo proclaman, habemos papa, es que oren por él porque él es un pecador más. Cambió los ropajes papales bordados en oro y fastuosos por una sotana blanca, un carro Fiat 500 pequeño por el enorme Papa móvil Mercedes-Benz. Que pidió que lo conviertan en una unidad de salud para enviar a Gaza, cosa que no sé si harán. Los zapatos, declinó usar los zapatos. Una jugada tremenda, perdón. Los zapatos rojos. Muy bien. Bueno, los zapatos rojos es una tradición por el tema de que el rojo es la sangre de Cristo, lo que representa. Por eso los cardenales usan ese ropaje eminentemente rojo y las estolas rojas. Gracias, general. Pero los cardenales lo usan negro, los papas es que usan rojo. Bueno, general, muchísimas gracias. Siempre rica la conversación con usted en torno a este tema, sobre todo. Muchas gracias. Sigue la expectativa. Exacto, exacto. Seguiremos dándole seguimiento con usted y la mirada aquí para ver cómo va la fumata del Vaticano. Exacto.